que el tiempo que nos queda es demasiado corto. Yo siento que Cristo vendrá muy pronto por su iglesia. Todo está cumplido, hermanos. Las profecías se han cumplido. El panorama mundial está, hermanos, exactamente como lo profetizó Jesús, como en los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, debemos de estar muy, pero muy pendientes de todo lo que está pasando y sobre todo estemos preparados para que cuando el Señor venga no nos tome por sorpresa. Es importante, iglesia. Así es que queremos estar tocando temas relevantes, temas que yo quiero enfocarme especialmente en la preparación de la iglesia que se tiene que ir en el arrebatamiento. Yo sé que los temas escatológicos son maravillosos y hay hombres muy, pero muy preparados para hablar de esos temas de escatología, pero mi mayor preocupación como pastor, a mí, gloria a Dios, a mí no me preocupa tanto el saber, ¿verdad?, cuándo o cuán cerca estamos de la venida de Cristo. Lo que más me preocupa a mí es que la iglesia tiene que estar preparada, que la iglesia esté viviendo en santidad, viviendo la palabra, porque de nada sirve que nosotros conozcamos bien los tiempos y cuando Cristo venga resulte que estamos viviendo una vida desordenada, una vida apartada de los caminos de Dios o una vida de pecado. Entonces el Espíritu Santo me ha guiado en los últimos años y creo que ese es mi llamado y lo voy a dedicar el resto de mi vida hasta que Cristo venga por mí o yo vaya a su presencia, a hablarle al pueblo de la santidad, a hablarle al pueblo de vivir una vida cristiana auténtica, práctica, que no basta con visitar un templo. Hay que vivir, hay que estar de acuerdo a las Escrituras. Yo voy enfocado a una práctica cristiana, porque yo soy un fiel creyente que de nada sirve que yo predique bien, que enseñe bien, que cante bien, que sea el mejor músico de la iglesia, un líder extraordinario, y al final, como dijo el apóstol Pablo, yo quede descalificado. De nada sirve que no faltemos a ningún culto, pero luego que salimos del culto sigamos viviendo una vida de desobediencia y de rebeldía ante los ojos de Dios. Entonces yo estoy empeñado en eso, que quiero que llevemos una vida práctica cristiana. O sea, que el ladrón deje de robar, que el adúltero se aparte del adulterio, que el mentiroso deje de mentir, que el chismoso deje el chisme, que el que tiene raíces de amargura saque sus raíces de amargura, porque si no estamos preparados, nos va a pasar exactamente lo que dijo Jesucristo en Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y eso me preocupa a mí. Porque ¿de qué sirve, hermano, que usted haya pasado 1 año, 2 años, 3 años, 20 años en este camino y al final de su carrera usted termine en el infierno? No vale la pena. Entonces yo quiero hablarle al pueblo, hablarle a la iglesia, de estar preparados para servir. O sea, de un cristianismo práctico. Jesús nos dio la clave. Mateo 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. No porque predica, no porque es pastor, no porque es evangelista, no porque echa fuera demonios, no porque Dios lo usa en milagros y prodigios, porque nosotros nos confundimos. Nosotros pensamos que porque esa persona está siendo usada por Dios, porque predica bien, porque Dios lo usa en milagros, porque profetiza, siervo de Dios. No. Siervo de Dios es aquel que vive lo que predica, que obedece la palabra, que vive una vida de rectitud, que vive una vida de obediencia, una vida de humildad, de sometimiento a la palabra, una vida entregada a Dios genuinamente, que vive lo que dice este libro sagrado. Eso es lo que yo anhelo para mi vida personal y para toda esa audiencia que me escucha a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, en cualquier medio que Dios nos permita.
Así es que Dios te bendiga muchísimo. Si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer. Siempre te va a aparecer por ahí la suscripción donde te puedes suscribir. Y si lo quieres hacer, gloria a Dios, será para nosotros un grato privilegio estar orando por ustedes. Si lo quieres hacer en YouTube, lo puedes hacer, Iglesia JRS, igualmente te aparecerá en Facebook, Iglesia JRS. Ahora, si me quieres seguir en Instagram, lo puedes hacer igualmente, hermanito, será un honor para mí siempre estar orando por ustedes y servirles en el amor de Dios. Si lo quieres hacer en Instagram, será @Pastor David Gutiérrez, y que Dios te bendiga si te estás suscribiendo. Y si no lo has hecho, de todas maneras, que Dios te bendiga grandemente. Para que puedas recibir las notificaciones siempre que estemos en vivo, no olvides activar la campanita. Cuando tú activas la campanita, inmediatamente vas a recibir la notificación una media hora antes de que dé inicio el mensaje de la palabra de Dios, y de esa manera tú vas a estar advertido de cuándo viene ya la palabra. Así es que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video para que YouTube lo promueva y lleguemos a los confines de la tierra. La gloria, la honra, la pleitesía, el honor, solo sean de nuestro Señor. Nosotros, siervos inútiles. Toda esta información que te damos y esto que te pedimos, no lo hacemos con fines de que la gente nos conozca. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú conozcas a Jesús, que tú recibas la palabra. No nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por ti. Podemos orar si estamos bajo la unción del Espíritu Santo, predicar la palabra, pero aquí lo más importante es que tú conozcas a Jesús, el Salvador del mundo, al que perdona pecado. Así es que es una bendición encontrarnos con ustedes. Muy bien, mis hermanos, vamos en este momento a compartir un tema que creo que es muy relevante, muy importantísimo para este momento de la historia de la iglesia, y ya me va a entender usted por qué lo estoy diciendo de esta manera, porque poco a poco se ha ido descuidando, le hemos dado pero muy poca importancia. Amén, así es que esté muy atento porque va a ser de mucha bendición para ustedes. Hoy vamos a hablar bajo el tema la importancia del Espíritu en la iglesia. La importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Nunca había visto yo una iglesia tan vacía del Espíritu Santo como lo que hoy tenemos. Es más, estamos incluso haciendo cosas para motivar a la gente por la ausencia de la presencia del Espíritu Santo, cosa que en otro tiempo nunca se veía en la iglesia. No te voy a decir que es pecado, no te voy a decir que te vas al infierno porque tú tengas una danzarina o tengas algunas muchachitas con banderas en la iglesia. No me malinterprete. No estoy diciendo eso. Pero lamentablemente antes no se necesitaban esas bailarinas. No se necesitaban muchachitas con una banderita en el altar para que el mover del Espíritu Santo de Dios se manifestara. Era todo lo contrario. Se cantaba una alabanza y el Espíritu de Dios se derramaba sobre la iglesia de una manera sobrenatural. El borracho dejaba el alcohol. La prostituta se apartaba de la prostitución. El delincuente se apartaba de la delincuencia. La gente cambiaba de vida. La gente era transformada de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque recibían esa unción, ese poder que viene desde lo alto. Eso es lo que le está haciendo falta a la iglesia hoy. Lamentablemente, ¿qué hemos hecho? Traer este tipo de cosas a la iglesia por la ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Eso lo único que hace es distraer. Y estamos en la carne completamente. Hermanos de mi alma,
Es urgente que empecemos a predicar y a enseñar del Espíritu Santo en la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos el poder, la autoridad, el respaldo del Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es que la iglesia se ha corrompido, por eso es que la iglesia se ha mundanalizado, por eso la iglesia está llena de personas carnales, sin un nuevo nacimiento, sin una conversión verdadera al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a la gente no la convierte el pastor, no la convierte el predicador ni el evangelista. A la gente la convence de pecado el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Por eso es que ya no hay convencimiento de pecado. Por eso es que la gente hace cosas que no le agradan a Dios y no siente reprensión, porque no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave, es indispensable en la iglesia. Sin el Espíritu Santo nadie puede ser cristiano, nadie puede servirle a Dios, menos en este mundo lleno de tanta maldad, de tanta oposición demoníaca, de tanto pecado, de tanto desenfreno. Mire cómo se ve la maldad por todo el mundo. Ese mal no se puede derrotar si no es con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Jesucristo el Señor lo sabía. Pablo lo sabía. La iglesia primitiva lo sabía. ¿Por qué la iglesia de nuestros tiempos no lo entiende? ¿Por qué hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios esté contristado en nuestras iglesias? Por eso digo esto con mucho temor y temblor. Tenemos más gente atada en la iglesia que gente libre por el poder de Dios. Tenemos más gente endemoniada que gente llena del Espíritu Santo de Dios en las iglesias. Hoy lo que necesita la iglesia es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Eso cambiará nuestras ciudades, cambiará nuestra sociedad, cambiarán nuestros gobernantes, cambiarán nuestras congregaciones. Habrá un despertar, habrá hambre de la santidad, hambre de la senda antigua, hambre de la sana doctrina. ¿Por qué nos hemos apartado tanto de la sana doctrina? Y hemos tolerado una serie de cosas que son completamente antibíblicas, como el evangelio de la prosperidad, que solo te hablan de dinero, solo te hablan de éxitos materiales, solo te hablan, gloria a Dios, de negocios. ¿Por qué la iglesia ha tomado ese rumbo? ¿Por qué estamos viviendo los peores tiempos de la apostasía dentro de la iglesia? Yo pienso que se debe a que hemos sacado la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo en nuestras iglesias, porque está contristado el Espíritu Santo de Dios. Y como dice el profeta Isaías, en lugar de ser nuestro amigo, está de enemigo contra nosotros, peleando contra nosotros por la rebeldía, por el pecado, por las cosas que a Dios no le agradan. Sea bendito el nombre de Dios. Yo quiero que tú entiendas la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Nunca te acostumbres a estar sentado, muerto, vacío en una silla. Nunca te acostumbres a dar un paso sin la llenura del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu. Vas a fracasar. Tus estrategias sin la ayuda del Espíritu Santo simplemente son estratagemas de hombre, ideas carnales. No van a funcionar. Será imposible que conquistemos un mundo perdido, un mundo que va detrás del mal, desenfrenado. En este tiempo de la tecnología, donde la gente, los niños tienen acceso a entrar a una página pornográfica. ¿Por qué tenemos hasta pastores viendo páginas de pornografía? Predicadores viendo páginas de pornografía. Líderes, la iglesia, miembros de nuestras congregaciones que están llenos de lujuria.
Porque en las noches pasan metidos en páginas de pornografía. ¿Por qué se está dando toda esta crisis espiritual? ¿A qué se debe? A la ausencia del poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te reprende, el Espíritu de Dios te avisa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Antes de que cometas un pecado, el Espíritu Santo de Dios se te cruza en el camino. Santo es el nombre de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16, y escuchemos de la boca del maestro, del predicador de los predicadores, el profeta de los profetas, al maestro de los maestros, a Jesús de Nazaret. Tú puedes ignorar todo lo que yo te diga. Tú puedes rechazarlo, despreciarlo, hacer lo que tú quieras, pero jamás desprecies una palabra que salga de la boca de Jesús. Porque sus palabras son vida. Su palabra es potencia de Dios. Y fue Él el que dijo estas palabras que voy a compartir hoy contigo. Juan capítulo 16, versículo 7, verso 8. Empezamos leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad. Oiga lo que dijo Jesús. Él no andaba con mentiras, Él no andaba con falacias, Él no andaba con cuentos, Él no andaba con paños tibios. Pero yo os digo la verdad. Esa verdad es la que yo ando buscando, hermano. Esa verdad es la que me enamora a mí. Por eso me encanta cuando Jesucristo nos enseña. Porque esta verdad es la que te va a hacer libre. Olvídate de los cuentos de la gente. Escucha esta verdad. Pero yo, dijo Jesús, os digo la verdad. No tengas temor. Confía en esta palabra. Que Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de muchos de ustedes. Dios va a romper cadenas, va a romper ataduras del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque necesitamos con urgencia entender la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Dice aquí, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que Jesucristo se fuera? Él cumplió. Habiendo venido a esta tierra a morir por la humanidad y a derramar su sangre como el cordero inmolado para limpiarnos de toda maldad y llevar el pecado de toda la humanidad sobre él. Pero luego, dícele aquí, os conviene que yo me vaya. Ya él había cumplido el plan perfecto de Dios de redención. Ahora, él tenía que irse. Y él dijo, conviene que yo me vaya. ¿Por qué convenía que él se fuera? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea que Cristo nos está revelando en esta palabra la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no va a ningún lado. La iglesia sin el Espíritu Santo es un fracaso. Un ministerio sin la unción del Espíritu Santo es insípido. Está vacío, carente de poder. Aunque hables bonito, aunque tengas un buen discurso, aunque tengas mucho conocimiento, pero si no tienes la unción del Espíritu Santo, tú eres vacío. Sueltas palabras secas, muertas, sin vida. Bendito Dios. El Consolador no vendría a vosotros, dijo Jesucristo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Bendito sea su nombre. Oh, y aquí está conmigo en este momento. Está contigo allá a tu lado. Y si no lo sientes, clama para que lo sientas. Llénate, nunca te acostumbres a vivir sin su presencia.
Nunca. Yo lo enviaré, dijo. Por eso convenía que él se fuera. Ahora, escucha la importancia del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en este mundo perdido. Dice el verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué cuesta que se conviertan los inconversos hoy? ¿Por qué el predicador se tira un sermón? Hay 20 amigos y ni uno pasa al altar a aceptar a Cristo como su Salvador. Es más, hay gente viviendo en pecado en la iglesia y sermón viene y sermón va y nunca dejan el pecado que están cometiendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué se está llevando una doble vida dentro de nuestras congregaciones? ¿Por qué nuestros músicos están viviendo en adulterios, en fornicaciones? ¿Por qué el pecado ha llegado hasta el ministerio pastoral? ¿Por qué con dolor digo que he recibido tantas noticias de pastores que están en adulterios? Y a veces he recibido estas noticias de sus mismas esposas. ¿Por qué digo esto con dolor? Porque necesito despertar la iglesia con urgencia. ¿Por qué razón se está dando esto? Por la ausencia del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios no está, el diablo entra a la iglesia, la destruye, entra como Juan por su casa. Solo el poder de Dios a través de su Santo Espíritu es que nos ayuda a contrarrestar el pecado, el mal, porque Él, dice aquí la Biblia, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo de Dios está, hermano, mire, usted va a hacer algo que a Dios no le agrada y el Espíritu de Dios le da testimonio. No lo hagas, mi siervo. Apártate. Usted empieza a textear con la mujer equivocada o alguien le manda un texto insinuándole algo que no le agrada a Dios. Un texto con doble sentido. Personas que sin escrúpulos enamoran a la mujer de su prójimo. Pero cuando está el Espíritu Santo, Él te convence de pecado. No lo hagas. La vida de los hombres se vuelve pura, se vuelve santa. Sus ojos son limpios, no están llenos de carnalidad, lascivias. ¿Por qué tenemos tanto cristiano lascivo, carnal, llenos sus ojos de adulterio y fornicaciones en las iglesias? ¿Por qué razón? Porque le falta ese bendito Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. ¿Te das cuenta la importancia, iglesia? Es tiempo de que nos tiremos todos al altar, a clamar, a gemir, a buscar la presencia de Dios, a decirle a Dios, por favor, llénanos del Espíritu Santo. Mi hermano, es urgente lo que estoy diciendo. Por favor, entendamos la importancia. No podemos continuar en la forma en que estamos viviendo. No puede la iglesia continuar de esta manera. Mire cuántas iglesias están cerrando. Templos de las iglesias americanas, iglesias presbiterianas, iglesias, bendito Dios, que fueron históricas. Iglesias fundadas por hombres llenos del poder del Espíritu Santo como Jonathan Edwards, David Brainerd, Juan Wesley, que fueron predicadores que sacudieron estas ciudades del norte de Estados Unidos, especialmente aquí en Nueva York, Connecticut, Rhode Island, que fueron predicadores que convencieron a multitudes de sus pecados porque estaban llenos de la autoridad y del poder del Espíritu Santo. Y yo tuve hace unos años el privilegio de predicar en una de esas iglesias que tiene más de 200 años. Y yo me quedé por un momento parado reflexionando. Dije yo, qué privilegio tan grande, dije, de estar aquí hoy predicando. Porque aquí pudo haber pasado Jonathan Edwards, hombres llenos del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y ahora son templos desiertos, vacíos, sin membresía.
Los hijos de los cristianos se fueron al mundo. No quieren nada con Dios. ¿Pero por qué, querido hermano? Porque dejamos de enseñar de la llenura del Espíritu Santo. Dejamos de enseñar de la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave en la iglesia de Jesucristo. Es imposible predicar, imposible ver milagros, imposible que alguien nazca de nuevo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que intenta cambiar por sus propias fuerzas y sucumbe, termina apartado, desanimado, desalentado. ¿Por qué se están saliendo los miembros de las congregaciones? Por falta de la presencia de Dios en la vida de ellos. Por eso es que los cristianos después salen allá afuera diciendo: yo fui cristiano 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Fui líder en la iglesia, prediqué, algunos dicen hasta yo pastoreé, y ahora están borrachos en las drogas, esclavos del pecado. ¿Por qué razón? Porque aquí dice claramente la Biblia: cuando Él venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, el testimonio del Espíritu Santo en la vida de uno, hermano. Cuán importante es. Y qué triste que no le hemos dado la importancia que merece. Gloria al nombre de Jesucristo. Por favor, recapacita, reflexiona. Deja que Dios trate contigo. Deja que el Espíritu de Dios en este momento te revele la palabra. Y escucha bien lo que dice aquí. Escucha bien. Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a seguir, verso 10 en adelante. Dice la Biblia: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo, le dijo Jesús, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué razón? Porque hacía falta el Espíritu Santo. Es imposible ser cristiano sin la ayuda de Él. Es imposible servirle a Dios, enfrentarnos a las fuerzas del mal, a las fuerzas demoníacas con las que estamos peleando hoy en día, sin la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Es sumamente importante. Esto lo necesitan los líderes, los pastores, los miembros de la iglesia. Todo aquel que es cristiano debe de entender la importancia del Espíritu Santo en su vida. Yo recuerdo cuando me convertí, solo me convertí y los hermanos andaban detrás de mí. Aunque ellos no me lo hubieran dicho, pero yo mismo sentía la necesidad. Pero ellos me decían: hermano David, busca la llenura del Espíritu Santo. Y ellos no sabían que yo me iba toda la noche a orar en un pavimentado, en una carretera, y a pedirle a Dios que me llenara, que me llenara, que me llenara. Hasta que me llenó de una manera gloriosa. Me metí en una montaña a orar toda la noche. Me levantaba hasta las 6 de la mañana, lleno del poder del Espíritu Santo. De allí me iba para mi trabajo. Presentaba 3 días de ayuno sin entregar, diciéndole a Dios: lléname del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa gente ahora? ¿Dónde están? ¿Dónde están, hermanito? La gente llega a la iglesia como si va al mercado. Van, miran y se van, escuchan y no hacen nada. Siguen iguales, vacíos, moribundos. ¿Por qué hay tanto desanimado? ¿Por qué hay tanta gente sin cambios? ¿Por qué hay tanta gente, aleluya, que van a la iglesia como rogados, suplicados? Lo que te hace falta es el poder y la autoridad y la unción del Espíritu de Dios. Empieza a buscarlo. Empieza a buscarlo. Escucha la importancia de todo esto. Verso 13 dice la Biblia, oiga bien: pero cuando venga, estas son palabras de nuestro Salvador, de nuestro Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda verdad. ¿Se da cuenta, hermanito? Por eso es que el que tiene el Espíritu de Dios nunca cae en espíritu de error. Nunca se va al liberalismo. Siempre camina en la verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, Él os guiará, no a la mentira, no al pecado, nos guiará a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, revelando la verdad, revelando la verdad. Santo, aleluya. Mira, hermanito, por favor, en este momento, si me estás escuchando, tírate de rodillas y clama y dile al Espíritu Santo, lléname, lléname y revélame esa verdad, revélame. Oh, gloria a Dios. Revélame esa verdad. Tu vida va a tener un cambio radical. Nunca volverás a ser el mismo. Nunca. Nunca. Hasta la gente sabrá que Dios te ha cambiado. Que hay un milagro sobrenatural en tu vida. Que Dios se te ha metido por dentro. Nadie, mire, usted no va a necesitar que el pastor lo viva cuidando. Usted será cristiano en el trabajo, en la calle, en la casa, en el hogar. Hasta su esposa, su esposo va a decir, algo grande ha pasado con este hombre y esta mujer. Porque el que tiene el Espíritu Santo no le sirve a Dios a medias, ni a la fuerza, ni por obligación. Es un fuego sobrenatural que entra por dentro. Es un poder que viene de lo alto, que te hace vivir como cristiano, que humanamente no se puede. Como por ejemplo, amar a tus enemigos, perdonar al que te ofende. Eso solo se logra cuando hemos entendido la importancia de estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hoy tenemos la iglesia dividida, peleándose entre hermanos, en contiendas, una serie de divisiones dentro de la iglesia, hermanos que no se hablan entre sí y van para el cielo. El chisme se mueve dentro de las iglesias, las divisiones, las contiendas. ¿Por qué es todo este desorden dentro de un pueblo que debería de ser el ejemplo de la humanidad, el ejemplo del mundo que no conoce a Dios? ¿Por qué están dándose estas cosas? Hay una simple respuesta. Es que el Espíritu de Dios no está ahí. Porque yo no creo en aquel que me habló en lenguas cuando estaba cantando, predicando, pero sale del templo y está hablando de chismes y está hablando mal de los demás. Entonces, ¿qué es lo que a ti te mueve? Porque si es el Espíritu de Dios, Él te debería de estar guiando a toda verdad. Aquí lo dice claramente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta la importancia? Vaya conmigo también a Lucas, capítulo 24. Estas son palabras de Jesús. Mire lo que Cristo, escuche bien lo que Jesús le dice a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, a sus primeros discípulos. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta palabra no ha cambiado. Esta palabra sigue siendo la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Marchítese la flor, séquese la hierba, dice la Biblia, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Esto dijo Jesucristo a sus discípulos. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Oh Dios, ¿cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo que iba a venir a reposar sobre la iglesia, a guiar a la iglesia, a darle poder a la iglesia, autoridad a la iglesia. Por eso es que la iglesia primitiva puso el mundo patas arriba, hizo temblar el imperio romano, sacudía las ciudades donde predicaban. Los brujos se convertían, los endemoniados eran libres, los muertos resucitaban, los enfermos se sanaban, los paralíticos caminaban, los ciegos miraban. ¿Por qué, Dios bendito? Era porque esa iglesia entendió lo que no está entendiendo la iglesia del siglo XXI. La importancia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Oh, que este mensaje despierte a miles y miles de cristianos y empecemos a buscar la presencia de Dios como nunca antes la hayamos hecho. Va a cambiar la atmósfera en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio, en tu llamado, en el cargo que Dios te ha puesto a desempeñar. No hay nada más efectivo que un líder lleno del Espíritu Santo en una iglesia. Porque todo lo que hace va guiado por Dios. Lo hace bajo el temor de Dios, bajo la guianza de Dios. No ofende a nadie, no insulta a nadie. Está cubierto por el poder y el amor y la gracia de Dios en su vida. Por eso es que hay predicadores que en lugar de bendecir, aleluya, caen mal, porque les hace falta la gracia de Dios. El que tiene la unción y el Espíritu Santo, hermano, dice las verdades y en lugar de que la gente se enoje, la gente da gracias a Dios y se convierte a Cristo. Por eso Cristo le dijo aquí a la iglesia, antes de que hicieran maletas y se fueran a predicar, antes de que dijeran yo soy pastor, yo soy esto, yo soy líder, yo soy predicador, yo soy apóstol, nunca te vayas sin antes tener la llenura del Espíritu Santo. Nunca des un paso sin antes estar seguro que Dios va contigo y que la presencia del Espíritu de Dios te acompaña. Mire, escuche atentamente a lo que Cristo dice aquí. Lucas 24:49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, aquí hay un pero. Nunca pases desapercibido esas palabras. Pero, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. No se muevan. Aguántense hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. No se muevan. Y hoy, hermanito, ¿sabe qué es lo que necesita una persona para entrar al ministerio? Un cartón que diga que ya es teólogo, que ya se graduó del instituto bíblico. Gloria a Dios. Saca todos los estudios que tú puedas. Prepárate. Saca un doctorado en teología. Pero no hagas que el doctorado te enfríe espiritualmente. Porque lamentablemente, los institutos bíblicos han sido el cementerio de multitudes de cristianos verdaderos. Porque en lugar de ir a encontrarse con Dios, conocer a Dios, el conocimiento los ha envanecido, los ha subido de orgullo y ahora son llenos de conocimiento, pero vacíos de la presencia de Dios por dentro. Hablan conocimiento, pero no hablan bajo la guianza del Espíritu, palabra de vida, remas de Dios que sacudan la conciencia de los hombres. Por eso, no hay mejor maestro que Jesucristo. Si nosotros tomáramos estas palabras y la aplicáramos a nuestra vida, no salgas corriendo sin antes tener el poder de Dios en tu vida. No entres al ministerio sin antes haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Estos son principios bíblicos fundamentales para el ministerio. Recuerde que hasta los diáconos de la iglesia primitiva, capítulo 6 del libro de los Hechos, ¿qué dijo aquella iglesia? Busquemos entre nosotros hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, para que sirvan a las mesas.
Hoy no se busca eso. Hoy se busca que tú tengas conocimiento, que tengas títulos universitarios, que tengas cierta reputación en la sociedad. Eso no vale un centavo ante la presencia de Dios. Por eso estamos en gran crisis espiritual. Por eso es que el diablo ha hecho estrago dentro de la iglesia. Porque los hombres que están no tienen el Espíritu Santo. Hay gente que está puesta en el ministerio sin llamado, sin la autoridad, sin la unción, sin el respaldo de Dios. Por eso es que la iglesia de hace unos años atrás, que a veces habían pastores que no sabían leer, no sabían escribir, pero tenían una autoridad para predicar la palabra. Se convertía la gente, se sanaban los enfermos, los demonios salían de los que estaban atados. ¿Por qué hoy no? Por una simple razón. Nos hemos metido sin llamado, sin dirección, sin llenura del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo nos surge hoy? Hoy más que nunca en la iglesia del Señor, entender la importancia del Espíritu Santo. Usted no es más grande que Jesucristo, ni yo ni nadie. Él es el príncipe de los pastores. Y oiga bien lo que dice aquí, diciéndole a sus discípulos, ¿qué le parece si cada pastor, cada siervo de Dios que Dios ha puesto frente a una obra, tomara las palabras de Jesús y le dijera a su membresía, a sus líderes, al que va a predicar, al que Dios va a levantar en algún ministerio en la iglesia, y le pongamos estos reglamentos que Cristo puso? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Que le empecemos a enseñar a esa gente. Manténgase en la iglesia, no salga corriendo, no divide iglesias. Por eso es que hoy, hermanito, solo dio el primer sermón y ya se hace su propia iglesia y le divide la iglesia al pastor. ¿A qué se debe toda esa carnalidad? A la ausencia y dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso es urgente que enseñemos estas cosas, que nos paremos frente a nuestras congregaciones y empecemos a hablar de la importancia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Si no, todo esto se va a venir abajo. Porque nada que no tenga un fundamento bíblico y el respaldo de Dios va a permanecer mucho tiempo. Lo único que sostiene la obra, lo que sostiene un ministerio, lo que sostiene la iglesia de Cristo, es el fundamento de la palabra y el poder de Dios. Eso es lo que sostiene la iglesia. Aquí no hay estrategias humanas. Olvídese de eso. Busquemos la dirección de Dios. Esto es clave. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Líder, no salgas corriendo. No dividas iglesias. Vete, enciérrate en tu recámara secreta. Pídele permiso a tu pastor. Pide la llave del templo y enciérrate en ayuno, en oración. Y busca la llenura del poder de Dios. Y te darás cuenta que no tienes que salir por la puerta de atrás. Tu pastor va a entender que Dios te está llamando. El Espíritu de Dios va a dar testimonio. Va a hablar por ti. Le va a decir a su siervo, fulano de tal, está preparado para la obra que yo lo voy a enviar. Así hay que salir con honra. Es triste ver tantos ministerios que están saliendo por la puerta de atrás. Y cuando les va mal, y cuando después se tuercen y permiten el pecado y se desvía la iglesia por caminos equivocados, queremos echarle la culpa a Dios. No tiene la culpa Dios, la culpa la tienes tú, que te pusiste solo, sin dirección, sin la guianza del Espíritu de Dios. Y cuando te vengan las luchas, por eso yo digo siempre, hermano, yo le decía al Señor, yo sabía que Dios me estaba llamando desde que me convertí. Dios me hablaba a través de profetas, me hablaba a través de mi pastor, me hablaba a través de los hermanos de la iglesia. Y siempre me decían, usted tiene llamado, usted tiene llamado. Y yo sabía también, porque había algo encendido en mi corazón, una llama que nadie la podía apagar. Yo decía, yo sé que me está llamando, pero yo no quiero entrar por la puerta de atrás.
No quiero. Me mantuve 14 años trabajando al lado de mi pastor y nunca lo traicioné, nunca lo abandoné, nunca me corrí, nunca entregué un cargo, nunca. Ocupé todos los cargos en la iglesia. Barrí los baños, limpié el templo, limpié los baños, manejé la ven, etcétera, 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 hermano. Fui hasta copastor al final, antes de que mi pastor muriera. Y por la bendita gracia de Dios fui ungido por las asambleas de Dios al santo ministerio. Y hoy Dios me honra en estar en esta magna obra para la gloria de Dios, de la Iglesia Pentecostal Jesús es Refugio y Salvación, que fue mi pastor, el fundador. Y soy oveja de un solo pastor, de un solo pastor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? No salí corriendo, pasé 14 años al lado de mi pastor, aprendiendo, humillado, y prediqué al año de convertido. Estoy predicando este bendito evangelio desde el año 90. Este 2024 voy a cumplir 34 años predicando este bendito evangelio para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te digo hoy que vale la pena entender la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Vale la pena para que no tengamos que ver tanto fracaso, tanto desorden. Hoy lo necesitamos con urgencia. Oiga bien lo que dice aquí la palabra, porque esto es palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 4. Escuche bien lo que dice Jesús también. Estando juntos les mandó, oiga esto, que no se fueran de Jerusalén, lo que dice Lucas 24:49, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. San Juan 16:7, que yo les estaba hablando hace un momento. O sea, la palabra cumpliéndose a la perfección, un orden total, no un desorden, que yo hago, que yo me voy, que yo pienso, que yo siento, nada, un orden. Tal como el Señor se lo dijo, quédense en Jerusalén. Y como siempre, empezó un grupo grande y solo terminaron 120. Lo mismo que pasa hoy en día. Todo el mundo, en el momento de la alegría, en el momento del gozo, en el gozo todos se comprometen. Pero cuando viene la lucha, la prueba, la oposición, los que no son verdaderos salen corriendo. Los que no tienen el Espíritu Santo no aguantan ni la primera embate del diablo. Por eso es tan importante. Y oiga bien esto, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Atento a lo que está diciendo Jesús. Mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si usted no lo tiene, búsquelo, anhélelo. No deje de buscarlo. Busque la llenura. Dentro de no muchos días, le dijo. Estaba hablando de Pentecostés, de lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Dentro de no muchos días, sea bendito el nombre del Señor. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Escuche bien. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Preguntas de los discípulos. Porque ellos pensaban de que Cristo lo que venía era a liberarlos del imperio romano. Pero Cristo no había venido a eso. Venía a liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos vida eterna para la gloria de Dios.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, mire qué importante esto. Verso 8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo recibirían poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Escuchó? Recibiréis poder. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita el ministerio. Eso es lo que necesita todo pastor, todo evangelista, todo predicador, todo líder, todo cristiano. Esto es lo que necesita. Recibir ese poder. Cuando hayas recibido ese poder, dijo Jesús, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy yo estoy predicando desde aquí de Nueva York y soy testigo del poder de Dios. Y sé que este poder está llegando a Centroamérica, Suramérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, México, Argentina, Chile, aleluya, el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico. También está llegando el poder de Dios. Me seréis testigos, dijo. Pero sin ese poder, sin esa autoridad, sin esa unción, usted no vale nada. Nada. Sin la unción del Espíritu Santo, la iglesia es insípida, vacía, muerta. Se mofa el diablo en nuestra cara. Los demonios se burlan como se burlaron de los hijos de Seba. A Jesús conocemos, dijeron aquellos demonios. Y sabemos quién es Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre revestido del poder de Dios. Un hombre que tenía autoridad sobre la muerte. Oraba por los muertos y resucitaban. Un hombre que tenía autoridad para decir a un paralítico, levántate, y salía caminando. Sea bendito el nombre de Dios. Un hombre que tenía autoridad para reprender un espíritu de adivinación que estaba en aquella muchacha cuando estaban en Filipo. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Por qué el diablo se mofa hoy de los cristianos? ¿Por qué en la iglesia, en lugar de sentir una atmósfera de libertad, de gozo, de unción, lo que se siente es opresión, vacío, tristeza, desánimo, desaliento? Levántate, vamos, busquemos este poder. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo en sus templos, en sus vidas personales. Que esa unción te acompañe a tu trabajo, a tu casa, a la escuela, a la universidad. Que te acompañe donde quiera que vayas. No permitas que ningún teólogo carnal o maestro que no tiene el Espíritu Santo te quite la pasión por ser lleno del Espíritu Santo. Búscalo. Llénate del conocimiento de la palabra, pero llénate también del poder del Espíritu Santo. Ese complemento es una dinamita en las manos de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Una iglesia con conocimiento de la verdad, pero también llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que los mensajes de hoy en día no causan cambios radicales en la vida de las personas. Por eso es que la gente llega a los templos como que va al cine, como que va a la discoteca, se sientan, miran el show, se van para sus casas y siguen en su pecado, en su rebeldía, en su estilo de vida, alejados de la presencia de Dios. ¿Por qué razón están pasando las cosas como están? Por una simple razón, por la ausencia del poder del Espíritu Santo en la iglesia, porque no le hemos dado la importancia que merece. Necesitamos volverle a decir al pueblo, aleluya, busca la llenura, llénate del poder del Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Te voy a llevar por favor a Romanos capítulo 8, versículo 14, para que vayamos entendiendo a la luz de la palabra la importancia del Espíritu Santo. Escúchalo textualmente de lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:14. Dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Dice este libro sagrado. Estos son hijos de Dios. ¡Wow! Santo. Eso es lo que te da garantía. Tu vida no es obsoleta. A tu vida no la puedes estar guiando solo. ¿Cuánto tiempo llevas luchando por ser cristiano verdadero? Y siempre sucumbes cuando viene la prueba, la tentación. Terminas desanimado, desalentado, que ya no quieres servir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque necesitas lo que dice aquí la palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito Dios. Hijo de Dios no es aquel que carga una Biblia, no es el que predica, no es el que tiene un ministerio, no es el que echa fuera demonios, no es el que profetiza, el que habla en lenguas. No. Hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu. El Espíritu de Dios te lleva a la santidad, a la obediencia, a ser humilde, a apartarte del pecado, a vivir una vida recta, santa y pura delante de Dios. Por eso, repito, es tan pero tan importante el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esto no se está tocando, no se está hablando. Usted casi nunca oye un mensaje que se hable del Espíritu Santo. Se habla más de prosperidad. Se habla más de negocios. Se habla más de éxito, de bendiciones, que Dios te quiere bendecir, y la gente en pecado, en rebeldía. Se están yendo al infierno por predicadores irresponsables de no enseñar lo que dice la palabra. Porque están más interesados en el bienestar, aleluya, terrenal, efímero de esta vida. Esto se va a acabar. Está bien, trabaja, sé responsable, estudia, todo eso es bueno, pero nunca pongas a Dios como plato de segunda mesa. Dios tiene que ser el primero en tu vida. Las cosas espirituales son las que te llevarán a ser una persona exitosa en lo espiritual, y el resto vendrá como añadidura. Deja que Dios te bendiga. Recuerda lo que dice la palabra. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay muchos que por buscar la bendición material han descuidado su bendición espiritual y después han terminado divorciados, destruidos, familias desintegradas en el mundo. Terminan en la borrachera por andar con amigos que no son cristianos. El negocio, en lugar de acercarlos a Dios en agradecimiento por tanta bendición que Dios te ha dado, has terminado sucumbiendo y te has apartado del camino de Dios. Dejaste de congregarte, dejaste de orar, de ayunar, de buscar a Dios, porque tu ídolo se llama trabajo. Nunca sustituyas a Dios si quieres ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vivimos tiempos peligrosos. En otras palabras, te estoy queriendo decir, ponte a orar, ponte a buscar a Dios, como nunca lo hayas hecho. Los tiempos que vivimos son tiempos tan peligrosos, donde si no estamos agarrados de Dios, buscando a Dios en espíritu y en verdad, son cientos de cristianos que van a ser sacudidos, y son muchos los que se están apartando de los caminos de Dios. Lamentablemente, hermanos, con profundo dolor lo decimos. Son cientos de cristianos, hombres de Dios, que en su momento eran hombres de oración, de búsqueda, de consagración, de santidad, apartados completamente para Dios. Pero poco a poco hemos ido viendo un descuido tan grande en la iglesia de Cristo. Es que la palabra de Dios, hermanos, se tiene que cumplir.
Y por eso yo quiero compartir este mensaje con ustedes como un llamado de advertencia para nosotros los cristianos, para los que no son cristianos también. No pases por alto este tema, porque medita en lo que acabamos de compartir contigo, el tema que te hemos dado. Vivimos tiempos peligrosos. Piensa por un momento, y tú sabes que lo que te estoy diciendo es una verdad. Tú sabes que esto es una verdad. Mira cómo está el mundo, mira cómo está la sociedad, mira cómo están las familias, cómo están las iglesias, cómo están los países, cómo se mueve el mundo hoy en día, cómo se ve la humanidad, totalmente apartada de Dios. Es asombroso lo que estamos viendo. Mira cómo está nuestra juventud, nuestra niñez, nuestras escuelas. En lugar de educar a nuestros hijos, los están convirtiendo en depravados, enseñando cosas que van en contra de la naturaleza, en contra de lo establecido por Dios. Qué tiempos más difíciles los que nos está tocando vivir. Prepárate, iglesia bendita del Señor, familias, reúnanse con sus hijos, reúnanse a buscar a Dios, separen tiempo para estudiar la Biblia, separen tiempo para la oración, para pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios. Suelte el celular, salte de la computadora, apaga el televisor, sepárate con Dios. Se lo vas a agradecer eternamente a Dios si escuchas este consejo. Son tiempos extremadamente peligrosos. El gran problema que estamos viviendo es que hay un descuido espiritual tan grande, pero tan grande, hermanos, que muchos lo van a lamentar y será demasiado tarde. Yo quiero invitarte en este bendito momento a que abra las Escrituras en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Allí vamos a empezar este estudio bíblico. Y deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo allí donde estás. Medita, reflexiona, recapacita en lo que hoy vas a escuchar directamente de la palabra de Dios para tu vida. Son tiempos peligrosos, te lo repito. No podemos estar descuidados. Abre tu Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Lo vamos a ir leyendo. Y deja que el Espíritu Santo de Dios te hable. Deja que la palabra te santifique, te limpie, te administre, te quite la venda de tus ojos. Olvídate de la opinión de la gente. Olvídate de lo que diga fulano, mengano. No, lee palabra de Dios. Esto es la verdad irrefutable que puede cambiar la vida de los seres humanos. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y dice este libro sagrado, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escuche las palabras del apóstol Pablo en esta carta a su hijo en la fe llamado Timoteo. También debes saber esto. Oiga bien lo que Pablo le dice a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dios usando la boca de Pablo para hablarle a Timoteo,
y queda plasmado en esta carta como un mensaje para la iglesia de los últimos tiempos. Usted no puede ignorar, usted no puede pasar por alto lo que dice esta bendita palabra. Si te pierdes, te vas a perder porque tú quieres, no porque Dios no te haya hablado. Porque esta palabra va dirigida especialmente para la iglesia de los últimos días. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días, santo mi Señor, vendrán tiempos peligrosos. Yo le pregunto a todos los que me escuchan, ¿qué haría usted si le dicen que hay un peligro? ¿Seguiría de brazos cruzados? ¿Seguiría usted indiferente a esa realidad? ¿Seguiría usted como si nada ha pasado? Bendita iglesia de Cristo, el Señor nos está avisando, nos está advirtiendo, nos está hablando a través de su palabra, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si la Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, la iglesia no puede estar desapercibida a esta realidad. La iglesia no puede vivir indiferente. La iglesia no puede vivir tibia. No puede vivir sin oración. La iglesia tiene que buscar a Dios como nunca lo haya hecho. Nos están diciendo a través de la palabra que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay peligro por todas partes. Peligro de toda clase. Peligro de engañadores. Peligro de falsos profetas. Peligro de falsos apóstoles. Peligro de falsas iglesias. Peligros donde te dicen que la santidad ya no tiene ningún valor. Donde ya no se predica contra el pecado. Donde ya no se predica la Biblia tal como está escrita. Por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo. También debes saber esto. La iglesia debe saber esto. Hermanito, usted tiene que saber esto. Usted no puede seguir ciego espiritualmente. Usted no puede continuar con esa indiferencia espiritual, con ese descuido, con esa apatía a las cosas de Dios. Abra los ojos. Dios nos quiere hablar por su palabra. La iglesia tiene que saber esto. Hay que quitarle la venda de los ojos a la iglesia de nuestros días. Hay que hablarle la palabra tal como está escrita, sin quitarle ni agregarle. Ya necesitamos predicadores que nos digan la verdad, no que nos entretengan en los púlpitos, no que le pasen paño tibio al pecado. No, la iglesia tiene que saber esto, como le dijo Pablo a Timoteo. También le dijo, tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los estamos viviendo, iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos. No le diga amén a todo. Páselo todo por el colador de la palabra. Si tu pastor no te está enseñando la Biblia, escapa por tu vida. Habla con tus líderes. Habla con los ministros, habla con los pastores y dile, necesitamos orar. Es lamentable ver la condición de la iglesia. La iglesia no está orando.
La iglesia ha ignorado la Biblia por completo. La iglesia ha dejado la búsqueda de la presencia de Dios. La iglesia ha dejado de buscar el bautismo del Espíritu Santo. La iglesia ha dejado de ser guiada por el Espíritu. Hoy es una cantidad de hombres carnales que dirigen la iglesia. Necesitamos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, predicando en los altares, hombres que ardan en el poder del Espíritu. Por eso el Señor dijo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hoy a mí me da dolor cuando yo escucho hombres diciendo que son profetas de Dios y hablando en nombre de Dios, llevando una vida desordenada, una vida impía, una vida de completa mundanalidad, sin reverencia, sin respeto, sin pudor. Y usted los oye decir: Dios me dijo. Cuidado, cuidado, que no todo lo que la gente está diciendo viene de Dios. Porque Él dijo: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y martillo que quebranta la piedra. Esta palabra purifica, esta palabra santifica, esta palabra limpia, esta palabra regenera la vida de los seres humanos. Y es como martillo que quebranta la piedra. Necesitamos hombres que despierten la conciencia de la iglesia de nuestros días. Vivimos tiempos peligrosos. No te conformes a cualquier cosa. Exige que te prediquen palabra de Dios. Iglesia bendita de Jesucristo. La iglesia debe saber esto, como dijo el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire cómo está la humanidad. Mire por todos lados lo difícil que es encontrar una iglesia de sana doctrina, una iglesia celosa de las cosas de Dios, una iglesia que respete el altar, una iglesia que vuelva la reverencia a los templos. Hoy la gente hace en la casa de Dios lo que le da la gana. La gente no respeta a Dios. No hay ninguna reverencia ni pudor dentro de nuestros templos. La gente está haciendo las cosas como le dan la gana. Pronto tendremos a Dios de frente. Y ahí quiero ver yo aquellos soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los altivos, los que no les gusta que les digan nada. Hermano, llegó el tiempo que tenemos que humillarnos delante de Dios antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se nos está acabando. Dios está haciendo los últimos llamados a la iglesia. Recuerda lo que dice este libro sagrado, porque es necesario que el juicio comience por casa. Y si primero comienza por casa, ¿cuál será el fin de los impíos y pecadores? Ay, no sé lo que va a pasar en los últimos tiempos, porque Dios está cansado del pecado. Yo sé que es lindo escuchar un mensaje del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios tiene misericordia. Pero Dios ya está cansado con el pecado. Léase Jeremías capítulo 15 y se dará cuenta que Dios se cansa del pecado. Él se lo dice a ese pueblo, a Judá. Jeremías capítulo 15, verso 6. Tú me dejaste a mí, le dijo. Tú fuiste el que me dejaste a mí, volviéndote atrás. Estoy cansado de arrepentirme, le dijo Dios. Nunca permitas que Dios se vaya a cansar de ti. Búscalo, busquémoslo. Se nos está advirtiendo, se nos está hablando a través de la palabra
que estamos viviendo tiempos peligrosos. A mí me da dolor cuando veo la condición de la iglesia, la indiferencia, la forma tan fría en que queremos servirle a Dios. La gente le da igual ir al templo, quedarse en la casa. La gente se está burlando de las cosas sagradas de Dios. La gente está viviendo en pecado y están trabajando en la iglesia. Están ocupando cargos, predicando. Un hermano me compartía a mí y me dijo: yo conozco un hombre que predica, trabaja conmigo y en el trabajo se emborracha. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Cuidado, iglesia bendita. Dios nos está hablando. Escuche bien lo que dice aquí. Porque habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Iglesia bendita, escucha palabra de Dios. Abre los ojos espirituales. Estas son advertencias de Dios para nosotros. En el verso 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy en día? Hombres que están en los púlpitos y no les importan las almas. No les importa la salvación de los hermanos, de la iglesia. Les enseñan doctrinas de prosperidad. Han llevado a la iglesia a una mundanalidad total. Han dejado meter el mundo dentro de las iglesias. Hemos modernizado el evangelio, pero no para bien, sino para pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Qué clase de hombres son esos? La Biblia nos advierte. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. A ellos lo único que les importa es la ofrenda, el dinero, su ego, su yo. Y no les importa la salvación de la gente. Los hombres que aman a Dios y que aman las almas predican la palabra tal como está escrita. Predican contra el pecado. Predican la santidad por dentro y por fuera. Predican la Biblia sin quitarle ni agregarle. No venden el mensaje. No cambian la doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Se mantienen alineados a lo que dice la Biblia. La iglesia debe de estar muy, pero muy atenta a lo que está diciendo la palabra de Dios en este día. Porque habrá hombres amadores de sí mismo. Escúchelo, porque Dios va un paso adelante. Hace casi 2000 años atrás esta palabra ya fue dicha. Porque Dios sabía que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Y nos dejó esta bendita palabra. No te dejes engañar, iglesia. Despierta, iglesia bendita de Jesucristo. Volvamos a traer a nuestras iglesias la santidad por dentro y por fuera. Volvamos a llevar la Biblia. Empecemos a demandar palabra de Dios. Que no nos tiren cuentos baratos. Que nos prediquen con la Biblia. Si se tienen que bajar de los púlpitos, que se bajen. Necesitamos hombres santos en los altares.
hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que amen a Dios, hombres que sean celosos de las cosas de Dios, que respeten a Dios, que sean íntegros, que tengan buen testimonio, como dice la Biblia, que vivan lo que predican. Pero aquí dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y escuche lo que dice la Biblia: avaros. De esos hay montones hoy en día predicando la palabra, que son unos avaros. Van más pendientes de la ofrenda que de las almas. Ellos no oran para que Dios salve las almas. Ellos oran para que ese día haya mucho dinero. Basta ya. Quita tu corazón de la avaricia, que ese es un pecado delante de Dios. Eso es idolatría. Hay gente atada con ese demonio de avaricia. Yo creo en el ofrendar, creo en el diezmar, creo que la Biblia lo enseña, pero hay que hacerlo en el orden bíblico, como manda Dios. Pero si lo que tú tienes es un espíritu de avaricia, cuídate, siervo de Dios, que nunca tu corazón se llene de avaricia. Que por eso hay muchos ministros torcidos hoy en día. Por eso han cambiado el mensaje de la palabra. Por eso han dejado de predicarle la santidad a la iglesia. Porque llegó el empresario, llegó el abogado. ¿Acaso no tienen alma también ellos para salvarse? ¿Acaso la santidad solo es para la gente humilde? ¿Acaso la santidad es para los pobres? La santidad es para el abogado, es para el arquitecto, es para el doctor, es para el millonario, es para el pobre, es para todos. La Biblia dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el mensaje que tenemos que predicarle a la humanidad. Porque pareciera que el mensaje para la gente humilde es uno y para los pudientes es otro. No, este libro es, mire, hermanito, para todos al mismo tiempo. Empezando por el pastor que está en el púlpito, hasta el último hermanito que se convierta hoy. Esta palabra no tiene niños preferidos. La Biblia es la bendita palabra de Dios. Y debemos de predicarla y practicarla tal como está escrita. Pero la Biblia nos revela aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ay, qué triste cuando entran esa clase de gente, hermano. Oh, bendito Dios. A ellos no les importa la obra, no les importa la iglesia, no les importa las almas, porque son amadores de sí mismos. Ellos buscan su propio reino, su propio imperio. Basta ya. Necesitamos con urgencia hombres espirituales, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres temerosos de Dios, hombres que amen a Dios más que a su propia vida. Hombres que sean celosos de la santidad. Hombres que amen esta palabra, que no adulteren el mensaje bíblico. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Este mensaje tiene que traer un despertar, porque vivimos tiempos peligrosos. Son cientos de almas que están siendo arrastradas por este evangelio de la prosperidad. Por eso el apóstol Pablo decía que habían algunos que querían pervertir el evangelio de Jesucristo en la carta a los Gálatas. Porque yo sé que todavía hay una iglesia, yo sé que todavía hay cristianos que aman a Dios y aman la palabra. Yo sé que todavía hay pastores que aman a Dios y llaman la santidad y llaman este libro sagrado, que tienen un llamado de parte de Dios. Por eso yo te digo, siervo de Dios, evangelista, predicador, pastor, maestro de la palabra, nunca permitas que la avaricia llegue a tu corazón. Cuídate mucho de ese espíritu, porque ese va a llegar a tentarte.
Claro, cuando no hay nada, cuando la iglesia es pobre, es pequeña, no cuesta. Pero cuando empiezas a ver que las finanzas crecen, cuidado, cuídate de la avaricia. Cuídate. Tu corazón tiene que ser puro. Tu corazón tiene que ser limpio. En tu corazón tiene que reinar Cristo. Nunca permitas que el lugar de Dios lo ocupe la avaricia, porque te va a cegar tu entendimiento. Dejarás de amar a Dios. Estarás más pendiente del dinero que de las cosas de Dios. Mucho cuidado. Al hombre que Dios llama, Dios lo respalda. Al hombre que Dios llama, no lo deja en vergüenza. Al hombre que Dios llama, siempre Dios le proveerá para que siga predicando este evangelio. A mí me lo dijo Dios el día que me llamó. A través de un gran siervo de Dios. Estamos en una campaña. Y ese siervo de Dios dijo, y a este pastor jovencito que está aquí, así dice el Espíritu Santo, si nadie te respalda para que prediques mi palabra de los que tú pastoreas, yo haré que gente que nunca te haya visto te manden la ofrenda para que sigas predicando mi palabra. Esas palabras se han cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy. Y cada vez que alguien, nunca he usado estos medios para pedir dinero y nunca lo haré, porque yo dependo de Dios. Él conoce la necesidad del ministerio. Él es el que cuida de esta obra. Nunca he tenido que usar estos medios para eso. Nunca. Y nunca lo haré con la ayuda de mi Señor. Porque me ha sido fiel. Y cuando ha hecho falta algo, alguien manda una ofrenda. Y sabe lo primero que pone, para que siga predicando la palabra. Tal como Dios me lo dijo. Así es que a mí no me preocupa lo material, porque eso lo cuida Dios. Yo tengo que cuidarme de vivir para Él, de predicar esta palabra. Y por eso dice Pablo aquí, para que usted vea los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Iglesia bendita, entienda, son peligrosos. Tienes que cuidarte, tienes que apercibirte, tienes que estar alerta, tienes que quitarte la venda de tus ojos. Si a ti alguien te dice que hay peligro, no te quedes como si nada ha pasado. Te están avisando. Es Dios el que te está avisando. Y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Mire lo que está pasando hoy. Mire las redes sociales, es un show. Es un espectáculo. Lo que la gente busca es fama. Hacen locuras, atropellos. Han convertido el evangelio en un desorden. En chistes, en bromas. Y como la gente come, se alimenta de eso, a la gente le gusta. En lugar de oír palabra de Dios, la gente le gusta a ver quién habla más mal del otro, a ver quién insulta más. No, mi hermano, esto es sagrado, esto es santo, esto es el bendito evangelio de Jesucristo. Vivamos a la altura de nuestro llamado, prediquemos la palabra. Y deje que sea la Biblia la que cambie la vida de los seres humanos. Nunca busque usted cambiar la gente. No, ese no es su trabajo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Deje que Dios use su boca. Pero no lo fuerce usted. No lo obligue usted. Deje que el Espíritu Santo use su boca con el poder de la palabra y que cambie la vida de los seres humanos. Que cambie el borracho, que cambie el carnal, que cambie el adúltero, que cambie el fornicario. Porque la Biblia dice, Jesús lo dijo en Juan 17:17,
santifícalos en tu verdad. Tu palabra, le dijo, es la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Que habrán hombres vanagloriosos. Nunca le quites la gloria a Dios. Si Dios te usa, dale la gloria a Dios. Si Dios te da dones, dale la gloria a Dios. Si estás predicando la palabra y estás llegando al mundo entero, dale la gloria a Dios. Nunca seas vanaglorioso. Sea humilde. Que si hay alguien que Dios no soporte, es a un soberbio, un orgulloso. A un vanaglorioso, Dios lo ve de lejos. Cuidado. Soberbio, dice aquí. Blasfemos. Estas son palabras fuertes. Pero ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Eso es lo que estamos viendo en todos lados. Hoy no se ven ministros humildes, sino que es una pompa. Son vanagloriosos, son soberbios. Da vergüenza. No se visten con pudor. Andan más decentes los que están en el mundo a veces que los que están en los púlpitos. Hombres con unos pantalones apretadísimos que marcan sus partes íntimas, provocando al sexo opuesto. Dios te llamará a cuentas por eso. Ten cuidado. Es que la Biblia no se equivoca. La Biblia lo revela todo. Es la espada del Espíritu. Por eso es una maravilla cuando usted lee Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Aleluya. Y los tuétanos de los y los tuétanos disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra lo revela todo porque es viva y es eficaz. Deja que te hable. Iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos. No podemos seguir dormidos. Abre los ojos. Mira qué es lo que está en el púlpito. Mira qué es lo que está a tu alrededor. La iglesia tiene que leer la Biblia. Te lo repito, dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo que los postreros días vendrán, le dijo, tiempos peligrosos. Mire qué clase de hombres habrán en estos últimos días. Gente soberbia, vanagloriosos, blasfemos, que se paran en un púlpito y no respetan los altares. Y dicen que hablan a nombre de Dios. Eso es lo más terrible. Y aquí lo desnuda la palabra. Oiga lo que dice la Biblia. Sin afecto natural. Eso no tienen amor. Implacables. Calumniadores.
Por eso es que yo siempre le he dicho a la iglesia, estos medios no se usan para destruir el testimonio de los demás. Cuidado con la calumnia. A ti te llamaron a predicar la palabra. Predica la palabra. Puedes refutar una falsa doctrina con la palabra, pero no te vuelvas un calumniador. Deja de estar hablando mal de otros. No, cuidado. Cuidado. Dice la Biblia, calumniadores. Aleluya. Intemperantes. Crueles. ¿No es verdad todo lo que está revelando aquí la palabra? Que hay gente que es cruel. Pisotean la dignidad de otra persona y no les interesa. No les duele. Cuando ven a alguien que cayó, le caen encima porque son crueles. No les importa destruir a otro ser humano. Hay crueldad en los últimos días. Son tiempos peligrosos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Aleluya. Aborrecedores de lo bueno, dice. Escúchelo bien, hermanito. Esto es palabra de Dios. Aborrecedores de lo bueno. Por eso es que nadie quiere la Biblia hoy. Hoy quieren un evangelio fácil, un evangelio sin cruz, un evangelio sin compromiso, un evangelio que no hable de santidad, para que le des espacio a toda poca vergüenza que la gente quiere hacer en la iglesia. No es así, mi hermano. No es así. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay gente que son aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué la gente no quiere las iglesias de santidad, de sana doctrina? Porque aborrecen lo bueno. Vaya a ver cómo están las iglesias liberales. Repletas de gente. Pero es que ahí te dejan hacer todo. Puedes ir al cine, puedes ir a la fiesta, te puedes tomar una cerveza, puedes vivir como el mundo vive, puedes vestir como el mundo viste, puedes hablar como ellos hablan. Entre el mundo y la iglesia no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? ¿Y dónde están esos pastores? ¿Por qué no te predican la sana doctrina? ¿Por qué no te predican de la santidad? ¿Por qué no te hablan de una consagración como lo dice la Biblia? ¿Por qué no te hablan de un nuevo nacimiento? ¿Por qué no te dicen que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no te lo predican? ¿Por qué no te predican de Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el amor del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que ame al mundo se constituye en un enemigo de Dios. ¿Por qué no te predican eso? ¿Por qué no te dicen que la Biblia dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo? ¿Por qué no te predican eso? Porque son aborrecedores de lo bueno. Eso no te lo van a decir, lo dice la Biblia. Esto te lo vamos a predicar para que abras los ojos. Y no te lo estoy hablando de mí. No, esto no es lo que yo pienso. Es lo que dice textualmente aquí la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Léelo. Aborrecedores de lo bueno. Cuando tú predicas la sana doctrina te llaman extremista. Yo tampoco creo en ese evangelio de extremismo religioso. No. Ni tampoco el liberal. Yo creo que la iglesia de Cristo tiene que ser cristocéntrica y bíblica. No te salgas de ahí. Ni te hagas liberal ni te hagas extremista. No, porque los extremistas están llenos de hipocresía.
Tienes que ser un hombre de integridad, genuino, verdadero. Un hombre que viva la palabra, que vive en el temor de Dios, que predique la Biblia con amor y bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? La Biblia nos dice a nosotros, mire los tiempos que estamos viviendo, iglesia. Es impresionante. Aborrecedores de lo bueno, dijo Pablo. Por eso es que usted no escucha los mensajes de santidad en nuestros templos ya. Usted no escucha doctrina de oración, de ayuno. Usted no escucha a nadie decir, no dejes de congregarte, porque el templo está abierto solo el domingo. O 2 días nada más. Vivimos tiempos peligrosos. La gente ha empezado a aborrecer lo bueno y se está enamorando del pecado, del mundo, porque la gente no quiere compromiso con Dios. Por eso es que la gente no quiere nada con la Biblia, porque la Biblia te prohíbe. La Biblia te dice, no mentirás, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La gente no quiere oír esa palabra. Porque la gente quiere una banda ancha, que lo dejen hacer, quiere el camino ancho. Déjame hacer lo que me da la gana. Y que después el domingo me prediquen que voy para el cielo, que estoy bendecido, que Dios me va a dar un ministerio, que Dios tiene dones para ti. Y peor si usted entra a una de aquellas iglesias que lo que le dicen es, yo veo que vas a ser empresario. Te veo comprando casas, abriendo negocios. Ese es el evangelio que hoy te predican. Porque son aborrecedores de lo bueno. Iglesia bendita de Jesucristo, vivimos tiempos peligrosos. Atento, iglesia, atento. Abre los ojos, iglesia del Señor. El arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Las cosas no están bien. Satanás ha desatado toda su ira para destruir la iglesia. Mira lo que dice aquí, escúchelo, por favor. Verso 4. Dice Pablo, traidores. ¿Por qué le llama traidores Pablo? ¿Quién es un traidor? Es aquel que un día estuvo en la verdad y traiciona esa verdad. Es gente que un día predicó de la santidad y ahora se burlan de la santidad. Son gente que en otro tiempo eran celosos de la palabra de Dios, de la reverencia en los templos, pero ahora han traicionado lo que un día defendían, lo que un día predicaban. No puedo creerlo, hermano, que en lugar de mejorar hemos empeorado, que en lugar de ser más santos nos hemos vuelto perversos. No, iglesia bendita del Señor. Reflexionemos, recapacitemos. Esto es un llamado porque vivimos tiempos peligrosos. ¿Cómo le llama Pablo? Dice que son traidores. Todos aquellos que menciona en el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esos son traidores, dice Pablo. Traidores, impetuosos, infatuados. Escuche lo que dice Pablo. Amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la realidad, con dolor te lo digo, que estamos viviendo en estos últimos días. La gente no ama a Dios hoy. Y me da dolor decirlo. La iglesia no ama a Cristo hoy en día. La iglesia no ama a su Señor, no lo ama. Si lo amara, viviríamos lo que dice esta palabra. Si lo amáramos, viviéramos en santidad.
Si lo amáramos, estuviéramos en nuestros templos derramando lágrimas, buscando a Dios, consagrados, sometidos, entregados completamente a Dios. Pero esta palabra lo desnuda todo del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Qué advertencia más oportuna nos da Pablo aquí a toda la iglesia, que vendían tiempos peligrosos. Ay, iglesia amada. Ay, iglesia bendita de Jesucristo. ¿No te duele escuchar lo que dice este pasaje? Amadores de los deleites, más que de Dios. ¿No es así que está la iglesia? Y si hay una actividad, ellos no van al culto, porque su compromiso es primero con la actividad, es primero con una fiesta, es primero con el vecino, con el amigo, con el familiar. Voy a ir a la iglesia si es que no hay compromiso. ¿Saben cómo dice la Biblia? Que son amadores de los deleites más que de Dios. Hagámonos un examen profundo con esta palabra. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en tu corazón? Examinémonos si somos amadores de los deleites más que de Dios. Cuidado, no permitas que nada ni nadie le quite el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Ten cuidado, hermanito de mi alma. Ten mucho cuidado. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Pero gloria a Dios por esta palabra. Gloria a Dios por esta palabra. Yo espero que este mensaje traiga un despertar a la iglesia. Y escúchame bien a ti que estás buscando a Dios con todo el corazón. Tú que estás viviendo en santidad, tú que te has apartado del pecado, que quizás estás viviendo en aflicción porque te sientes solo, te sientes que eres el único, que todo el mundo va en la corriente de este mundo. Pero siempre hay un remanente que se guarda para Dios. Escúchame lo que Dios te dice. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice la bendita palabra de Dios, que tendrán apariencia, escucha bien, porque esto es profundamente revelador. Cuidado con las apariencias, que hay un montón de gente en las iglesias que solo es apariencia nada más. Por dentro están podridos, están llenos de lujurias, de adulterios, de homicidios, de odio, de raíces de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, de rencillas, de contienda, de divisiones. La gente está así en las iglesias hoy en día. Solo tienen la apariencia de piedad. La Biblia lo dice. Tendrán, dice, apariencia de piedad. Por fuera usted lo mira con una Biblia, un traje, corbata. Pero solo es la apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Esa es la realidad. Solo son la apariencia. Guárdate, iglesia bendita, guárdate. Guárdate. Que las iglesias están llenas de gente que solo son apariencia. Pero no son genuinos. Niegan la eficacia de ella. Parece que fueran piadosos, pero aquí adentro cargan muchas cosas que a Dios no le agradan, que Dios desaprueba, que Dios condena. Y dice Pablo a Timoteo, a estos
evita. Esa es la palabra más importante para los que queremos vivir para Dios. Apártate. Pablo dice, evítalos. No te juntes con ellos. No andes con ellos, se te va a pegar. Alguien dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, si aprendes a andar con un chismoso, serás chismoso. Si andas con un mentiroso, serás mentiroso. Si te juntas con un adúltero, pronto estarás en el mismo pecado. Si te juntas con un divisor de iglesias, pronto tú también estarás dividiendo iglesia. Y no me digas que el Espíritu Santo fue el que te levantó. No, no, porque el Espíritu de Dios nunca destruye su iglesia. Si no estás de acuerdo o donde tú te congregas, no están predicando la Biblia como está escrita y están trayendo el mundo y el pecado y cosas que son abominables delante de Dios, escapa por tu vida, salte tú solo, habla con tu pastor, habla con tus líderes, pide una carta de recomendación, sal con dignidad, pero nunca dividas una iglesia, que eso es antibíblico y es diabólico, porque el diablo fue el que dividió los ángeles en el cielo. Y no hay un texto bíblico que respalde la división de una iglesia. No hay. Pero sí hay textos que dicen que sean uno, como tú y yo. Porque la iglesia de Cristo no puede estar dividida. Y ningún divisor que me diga a mí que está siendo llamado por Dios. No. No. Ahora, si hay un pecado abiertamente, un pastor está en adulterio y quiere pastorear, yo voy y le digo, pastor, que Dios lo bendiga, venga para acá, deme una carta de recomendación y me voy a ir a congregar a una iglesia, pero nunca le diga a un grupito de hermanos, hermanos, vénganse conmigo que vamos a hacer nuestra propia iglesia. Eso es rebeldía, eso es antibíblico. Eso no tiene respaldo de Dios ni del Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad nunca te guiará fuera de la palabra. Nunca, jamás. Tienes que estar seguro que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Hay que hacer las cosas en el orden correcto, bíblico, como manda Dios. Amén. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos sumamente peligrosos. El apóstol Pablo le presenta a Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos que vendrían en estos últimos días, pero también le da un consejo muy acertado que hoy es para nosotros. A estos, evítalos, apártese, hágase un lado, no se junte con nadie que quiera vivir en pecado. Si usted tiene una iglesia donde se congrega, que hay gente de Dios, un pastor de Dios, que se da la palabra, no hay iglesias perfectas. Siempre habrá un rebelde, a uno que le gusta el pecado. Pero si el que está en el púlpito predica palabra de Dios y hay allí un ambiente de Dios y gente de Dios, quédate, echa raíces y deja que Dios te edifique. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de ustedes. Tenía muchos textos más que compartir con ustedes, como Mateo 12, 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchos más en Apocalipsis, porque vienen tiempos peores de los que tú estás viviendo en este momento. Iglesia, preparémonos, busquemos a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este mensaje quede grabado en lo más profundo de tu corazón. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. Si quieres reconciliarte, aceptar a Cristo como tu Salvador, haz esta oración conmigo, con todo el corazón. Dile, Señor Jesús, en este momento te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdóname, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Perdóname, Jesús, reconozco que yo he pecado, que te he ofendido.
necesito tu ayuda. Gracias, Señor, por perdonarme y limpiarme con tu sangre. Amén. Voy a orar por ti y voy a orar por aquellos que tienen necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos los que han aceptado y los que han reconciliado. Límpialos, santifícalos, purifícalos, restáuralos en el nombre de Jesús. Te pido también liberación para esa persona que está atada. En el nombre de Jesús, sé libre por el poder de la palabra. Aquellos que están enfermos, Padre, por tus llagas, recibe tu milagro. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús, levántate de esa cama. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro ahora. Gracias. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en este mensaje. No olvides compartirlo. Compártelo con el mayor número de personas posible. Vivimos tiempos peligrosos y hay que llevar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. No olvides orar siempre por este ministerio y a este servidor en Cristo y su familia. Muchísimas gracias de antemano. Suscríbete y dale un like al video para que podamos llegar hasta los confines de la tierra. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez.